Saludos a todos. En este día, Nancy Herrero, Flor Medrano y Russell Joseph les hablaremos acerca de los lenguajes de programación del lado del cliente. Dentro de este tema abordaremos 6 contenidos. El primero, lenguaje script del cliente. Un lenguaje script es un pequeño lenguaje de programación cuyo código se inserta dentro del documento HTML. Ese código se ejecuta en el navegador del usuario al cargar la página, o cuando sucede algo especial como puede ser el pulsar sobre un enlace. Esos lenguajes permiten variar dinámicamente el contenido del documento, modificar el comportamiento normal del navegador, validar formularios, realizar pequeños trucos visuales, etc. Ahora les haré una pequeña historia acerca de los lenguajes script. El primer lenguaje script que vio la luz fue el JavaScript de Netscape, nacido con la versión 2.0 de este navegador y basado en la sintaxis de Java. Su utilidad y el casi absoluto monopolio que entonces ejercía Netscape en el mercado de navegadores permitieron que se popularizara y extendiera su uso. El máximo rival de Netscape Navigator, el Internet Explorer de Microsoft, comenzó a soportar este lenguaje en su versión 3.0. Fue también entonces cuando introdujo el único rival serio que el JavaScript ha tenido en el mercado de los lenguajes script, el Visual Basic Script, basado en el lenguaje BASIC. No ha tenido excesiva difusión en Internet debido a la previa implantación del JavaScript y a que son de parecida funcionalidad, pero sí es utilizado dentro de los intranets basados en el Explorer y dentro de otras aplicaciones de Microsoft, como Access, Word, etc. Bueno, los scripts permiten extender los HTML de maneras activa e interactiva. Aquí tenemos 4 ejemplos. El primero, los scripts pueden evaluarse a medida que se carga el documento para modificar los contenidos del documento dinámicamente. El segundo, los scripts pueden acompañar a un formulario para procesar los datos a medida que se introducen. Tercero, pueden también ser llamados por eventos que afecten al documento, como por ejemplo la carga, descarga, movimiento de foco sobre los elementos, los movimientos del ratón, etc. El cuarto, los scripts pueden ser vinculados a controles de formulario. Dentro de ellos tenemos los botones para producir elementos gráficos para la interfaz del usuario. Existen 2 tipos de scripts. El primero son aquellos que se ejecutan una sola vez cuando el agente de usuario carga el documento. Los scripts que aparecen dentro de un elemento script se ejecutan cuando el elemento es cargado. Para los agentes de usuario que no puedan o que no vayan a ejecutar script, los autores pueden incluir contenido alternativo por medio del elemento noScript. El segundo tipo son todos aquellos que son ejecutados cada vez que ocurre un determinado evento. Esos scripts pueden ser asignados a varios elementos por medio de los atributos de eventos intrínsecos. Bien, dentro de estos eventos intrínsecos tenemos algunos como son por ejemplo el onload, que ocurre cuando el agente de usuario finaliza la carga de una ventana o de todos los marcos de un frameset. Este atributo puede utilizarse con los elementos body y frameset. El onClick ocurre cuando se hace clic con el dispositivo apuntador sobre un elemento.
Este atributo puede utilizarse con la mayoría de los elementos. También podemos mencionar el onKeyPress, que ocurre cuando se pulsa y se utiliza una tecla encima de un elemento. Este atributo puede utilizarse con la mayoría de los elementos. Un cuarto ejemplo que les podría mencionar puede ser el onChange, que ocurre cuando un control pierde el foco de entrada y su valor ha sido modificado después que el foco se dirigió hacia él. Este atributo se aplica a los siguientes elementos, como son el input, el select y el textArea. Es posible asociar una acción con un cierto número de eventos que ocurren cuando un usuario interacciona con un agente de usuario. Cada uno de los eventos intrínsecos recién enumerados toma como valor un script. El script se ejecuta cada vez que el evento ocurre para ese elemento. Bueno, el segundo tema habla acerca de los modelos de objetos con lenguaje script, conocidos también como DOM. Estos definen la estructura lógica de los documentos. Los programadores pueden construir documentos, navegar por su estructura y añadir, modificar o eliminar elementos y contenido. Se puede acceder a cualquier cosa que se encuentre en un documento HTML o XML y se puede modificar, eliminar o añadir usando el modelo de objetos. El objetivo principal del DOM es proporcionar una interfaz estándar de programación que puede utilizarse en todo tipo de entorno. Dentro de algunos objetos tenemos el Window Object, que es el de más alto nivel. Contiene las propiedades de la ventana y el supuesto de trabajar con marcos. Location Object contiene las propiedades de la URL activa. El tercero, el Screen Object, contiene información referente a la resolución de la pantalla que muestra la URL. El Document Object contiene todas las propiedades del documento actual, como son su color de fondo, enlaces, imágenes, etc. El History Object contiene las propiedades que representan a las URL que el usuario ha visitado anteriormente. El último objeto, el Navigator Object, contiene las propiedades del navegador propiamente. Esa es la estructura que define el JavaScript para el modelo de datos. En la parte superior se encuentra el objeto Window, que se desglosa en Navigator, Screen, History, Document, Location and Event. Dentro del Document podemos mencionar el Link, el Applets, el Form, Plugins, etc. A la vez, dentro del Link podemos mencionar el ancho y la selección. Dentro del Form tenemos la parte del Text, el Radio, el Button y el Select. Objeto lenguaje script interconstruidos. Son los objetos ya definidos previamente en el lenguaje de JavaScript y los objetos ya definidos en el navegador. Como ejemplo tenemos String Object. Permite hacer diversas manipulaciones con las cadenas. Math Object posee atributos y métodos asociados a las constantes y funciones matemáticas. Date Object permite la manipulación de datos que representen fechas. Array Object nos da la facilidad de construir arreglos cuyos elementos pueden contener cualquier tipo básico y cuya longitud se modificará de forma dinámica siempre que añadamos un nuevo elemento. Boolean Object nos permite crear booleanos, esto es un tipo de dato que es cierto o falso, tomando los valores true o false.
Number Object representa el tipo de dato número. Ahora hablaremos de los eventos con lenguaje script. Los eventos son acciones que ocurren usualmente como resultado de algo que hace el usuario. Por ejemplo, cuando el usuario hace clic sobre un objeto, se genera un evento. Se pueden definir manejadores de eventos, que son scripts que se llaman automáticamente cuando un evento en particular. Los manejadores de eventos están embebidos como los atributos en los documentos HTML, a los cuales se le asigna el código script a ejecutar. También podemos decir que un evento es el resultado de una interacción entre usuarios con algún elemento de interfaz gráfica que se presente. Los eventos posibles y los elementos que se pueden usar son onFocus, onBlur, onChange en campos de texto, áreas de texto y selecciones. OnClick en botones, onSelect en campos de texto y áreas de texto. OnMouseOver, onMouseOut, referencias. Muchos objetos poseen además métodos para simular eventos. Por ejemplo, los botones poseen un método click que imita el evento de hacer clic sobre el botón. Para cada tipo de evento hay que tener en mente 3 elementos: quién lo genera, cuándo ocurre y cuál es el manejador de eventos que se debe utilizar. Como ejemplos de eventos tenemos load, que carga la página en el navegador, unload, que descarga la página del navegador, click, el usuario hace clic sobre un elemento, mouse over, el usuario mueve el mouse sobre una referencia, mouse out, el usuario mueve el mouse fuera de una referencia, focus, el usuario entra a un campo de un formulario, blur, el usuario sale de un campo de un formulario, change, el usuario cambia el valor de un campo de texto, área de texto o selección, select, el usuario selecciona un elemento de un campo de selección, submit, el usuario envía un formulario. Validación de entrada de datos del cliente. Este mejora el uso del formulario web, comprobando la entrada de datos del usuario mientras se produce. Al comprobar si se generan errores mientras se introducen, la validación del lado del cliente permite detectar errores antes de que el formulario web sea enviado, evitando así el viaje de ida y vuelta necesario para la validación del lado del servidor. Por ejemplo, sirve para avisarle al usuario que el campo de email que acaba de llenar no contiene una dirección de email válida. A continuación se presenta una figura donde se puede retomar nuevamente la presentación anterior. El usuario aquí introduce sus datos. Si estos son válidos, lo envía al servidor de la aplicación web. Si estos son incorrectos, envía un mensaje de error para que el usuario pueda comprobar si sus datos que están son incorrectos. Es más eficiente validar los datos localmente en vez de enviarlos y que se validen en el servidor. Para esto se puede usar JavaScript. Los pasos para validar un formulario son los siguientes. Primero, se debe generar la función para el evento submit, manejador de evento onSubmit del formulario. También se debe escribir el código para la validación en esta función. Si al menos un campo no cumple los requisitos para la validación, la función debe regresar un valor falso para cancelar el envío del formulario.
Si todos los campos cumplen la validación, la función debe regresar un valor verdadero. Entre las ventajas y desventajas que tiene, podemos mencionar la siguiente. Una de las desventajas es que depende de la versión del navegador. Y una ventaja sería respuesta inmediata y la reducción de los ciclos de post-back. Las consideraciones del soporte del navegador. En la actualidad, la mayor parte de los navegadores son muy versátiles, ya que permiten que el usuario los configure y personalice a su gusto. Además, suelen incluir otras funcionalidades como servir de cliente de correo electrónico y de noticias, clientes de IRC, que son los chats. A los navegadores también se les puede agregar los plugins para mejorar y aumentar sus capacidades, e incluso con unas cuantas líneas de código se puede crear un navegador propio. Sin embargo, como se ha afirmado anteriormente, hay que poner especial cuidado en la utilización de elementos no estandarizados de forma general, ya que no todos los navegadores soportan determinados lenguajes o componentes como Java, JavaScript, marcos, hojas de estilo CSS y los DOM, que son Document Object Model, documentos de objetos modelos. Por lo tanto, se deben considerar qué tipo de aplicaciones y componentes deberá soportar el navegador para ajustarse a las propias necesidades antes de elegir uno en específico. Esta ha sido toda la exposición. Muchas gracias.